de la aprobación de la ley bases, pero sobre todo también de este denominado RIGI o el régimen de grandes inversiones, ¿no? Que lo que hace o va a hacer es que, bueno, grandes inversionistas vengan con beneficios que no tienen otras empresas en la Argentina o pymes o empresas más chicas y bueno, extraigan sobre todo recursos naturales, se los lleven a muy bajo costo y la competencia con aquellos que están en el país y que no son tan grandes como estas grandes inversiones, bueno, es totalmente no solo desleal, sino que atenta en muchos casos con el trabajo de muchos otros. Y en este caso nos vamos a referir a la pesca, porque hay preocupación por el régimen federal de pesca, porque estas leyes que aprobó el gobierno de Milei, bueno, podrían adjudicarle cuotas a grandes empresas extranjeras, cuotas de pesca, que lo que harían es depredar gran parte de la pesca que hoy realizan pequeños pesqueros, muchos pequeños, podemos decir pymes pesqueros, y que subsisten y viven de ello. Vamos a hablar de este tema que es muy importante y clave, sobre todo estamos hablando de lo que tiene que ver la pesca en todo el mar Atlántico, con epicentro en Mar del Plata en algún aspecto, pero vamos a hablar de esto con Giuliano Falconat, que es consultor en pesca, consejero directivo de la UTN de Mar del Plata y ex presidente de la Federación Universitaria Tecnológica. Giuliano, ¿cómo estás? Alejandro Costanzo te saluda. Hola Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Gracias por recibirnos y contarnos de este problema que empieza a notarse a partir de la aprobación del RIGI. A ver, contanos, ¿cómo es? Bueno, lógicamente RIGI como plato fuerte, digamos, de la ley bases que se termina aprobando en el Congreso de la Nación, o capítulo más preocupante, me animo a decir, para la mayor parte de los argentinos, atenta contra todas las actividades económicas del tipo extractivas, Ujú. primarias, entre ellas, como bien decías vos en la introducción, la pesca. ¿Por qué? Porque son esquemas que vienen a implementar una receta de ingreso de divisas de manera urgente, que es la principal problemática que tiene el gobierno en términos macroeconómicos, digamos, la falta de dólares que necesita para llevar a cabo ya sea el plan de dolarización que prometían en campaña o el ordenamiento de la cuestión macroeconómica al costo que sea, digamos, ¿no? Al Claro. costo social y productivo que sea, en detrimento de los puestos de trabajo que cada una de estas actividades genera, en detrimento de el desgaste de los recursos naturales, que lógicamente son finitos, como es en el caso de la pesca, y eso es lo que está sucediendo. Si uno lo combina con las modificaciones que el gobierno buscó implementar en el primer bosquejo de ley ómnibus allá por fines de diciembre del año pasado, Sí, ¿qué eh, decía? son, fundamentalmente decía tres cuestiones que eran las más críticas para sintetizarlo, que eran la licitación de las cuotas de pesca, como bien mencionabas vos, de manera internacional, es decir, poner a disposición los volúmenes de pesca de cada una de las especies comerciales que tiene el litoral marítimo argentino al mejor postor. Cualquier empresa que viniese de afuera, la que mayor arancel ofreciese, se lo llevaría. ¿Se lo llevaría a dónde? A cualquier otro puerto que no sea argentino. Claro, Esa no solo no sería pescado por barcos de nuestra bandera, sino que no vendría a puertos argentinos, no sería descargado por trabajadores argentinos, no se transportaría en camiones de nuestro país y no se procesarían en fábricas que estén en nuestro territorio, que es lo más crítico, ¿no? Porque hoy la pesca emplea de manera directa a 46.000 personas que correría riesgo su sustento de vida si esto sí. avanzase. Y otro Eh, punto muy crítico sí. que proponía esa modificación de la ley ómnibus es el otorgamiento de permisos de pesca sin priorizar
aquellos barcos que han sido construidos en el país, de manera que atenta también contra la industria naval Nacional. argentina, y aquellos barcos de menor antigüedad y que empleen más cantidad de gente en tierra. Un componente de factores del régimen federal de pesca actual que promueve el trabajo en tierra, la construcción de buques de industria naval argentina y el trabajo para nuestros compatriotas. Eso Juliano, hoy vuelve a estar mm, sobre la mesa porque el autor intelectual de todo ese boceto de ley ómnibus que luego se fue desarmando en el debate en el Congreso, fue Federico Sturzenegger, que si sí, bien tiene claro. una herramienta hoy debilitada respecto a esa primera versión de ley, tiene un ministerio creado a la medida para avanzar desde el Ejecutivo con esa serie de modificaciones. Sí, el Ministerio de Destrucción del Estado, ¿no? Bueno, vamos a denominarlo así. Juliano, yo te quería preguntar cómo es hoy el esquema de pesca. Por ejemplo, en Mar del Plata, bueno, todos conocemos o vemos los pesqueros, Eso, ¿cómo funcionan hoy? Si son pymes, micropymes, cada pesquero por cuenta propia, pero también si hay barcos de gran porte y si son nacionales o extranjeros. Vos dijiste que emplean 46.000 personas. ¿Eso es en toda la República Argentina? Eso es en toda la República Argentina en base a los índices formales. Después, la Bien. actividad, sobre todo en tierra, en las fábricas, tiene un elevado grado de informalidad, Mm, una cuestión que nosotros venimos trabajando mucho, que lógicamente no se refleja en la estadística. ¿Qué quiero decir con esto? Son mucho más de 46.000 personas, pero ese es el piso que se conoce y sobre el cual venimos trabajando desde lo que fue el debate de la ley sí. ómnibus. Hoy la actividad cuenta con diversos actores, algunos son empresas medianas, otros son grandes empresas que tienen flotas de 10, 12, 15 buques de altura que congelan, que procesan en alta mar Sí. y ¿Son que ya vienen a nacionales, nuestros nacionales puertos o con el producto internacionales? terminado, digamos, listo para la exportación, pero que también cuentan con establecimientos que procesan o reprocesan materia prima en tierra. ¿Cuántos son nacionales de producción nacional y que exportan? ¿O cuántos son internacionales que también vienen y exportan, digo? No, hoy tenemos una flota de más de 300 barcos, según lo que marca la Prefectura Naval Argentina. No todos están activos, quiere decir que están en condiciones de pescar, algunos no lo están haciendo por diversas razones. La gran mayoría de esos barcos son de construcción nacional. Ujú. Luego hay barcos pesqueros, lo que todos conocemos o hemos visto y se ha mediatizado mucho, que es la milla 200, el Ah, límite bueno, con nuestra zona claro. económica exclusiva. Ahí es donde suelen interceder barcos de bandera extranjera que van a capturar nuestro recurso en inmediaciones, digo, dentro y fuera de Sí. los límites de jurisdicción argentina, y eso se llevan lógicamente el pescado a otro lugar, Pero hoy fundamentalmente te perdón, diría a Montevideo. Juliano, Sí. ¿no tenemos capitales españoles que están explotando aquí en el mar, cerca de la costa argentina, y exportan? Sí, tenemos capitales españoles, tenemos capitales chinos, Ajá, fundamentalmente, Mar del Plata son los dos preponderantes por bien. fuera de los nacionales, pero los buques con los que operan son Son buques de argentinos. bandera argentina y construidos en la Argentina, que luego han sido incorporados o vendidos a empresas de capitales chinos o españoles. Bien, y Pero la digamos, las amenaza. fábricas siguen operando, Ajá, siguen procesando, siguen descargando en puerto marplatense, a veces en el sur, dependiendo los que van al Langostino fundamentalmente en esta época, sí, pero si bien los capitales son extranjeros, los barcos han sido construidos aquí. Hace tan solo 2 semanas en el astillero SPI se realizó la botadura del segundo barco pesquero más grande de la flota nacional, con más de 45 metros de eslora. Es un buque construido un 100% en talleres y astilleros de nuestro país, así que son motivos de orgullo y sí. demostraciones de lo pujante que son estas dos actividades y cómo se complementan, ¿no? Bien, Cómo es ¿cuál, el ideal de que la pesca opere con embarcaciones fabricadas en la Argentina. cuál sería el peligro inmediato que podría aplicar el gobierno a través de qué resolución y cómo puede afectar al actual esquema de pesca? En lo inmediato no solo hay peligro, sino grandes interrogantes. Uno, fundamentalmente, que tiene que ver con que este año se vence la cuotificación de la merluza Hupsi, que es
la Sí, especie comercial preponderante de nuestro caladero, con cerca de 325.000 toneladas disponibles, destruido en los años 90 por políticas de este estilo. Me animo a decir que las de hoy son mucho más graves, porque en aquel momento lo que se hizo fue incrementar el esfuerzo pesquero, permitir que más cantidad de barcos pesquen la misma especie al mismo momento en la misma zona. claro. Eso desgastó lógicamente el recurso y quedó en límites con proyecciones de extinción. Llevó 30 años recuperarlo. Hoy lo 30 elogian en todo el años. mundo el trabajo Mira. que los técnicos del INIDEP y el Estado, a través del régimen federal de pesca, llevaron a cabo. Y hoy el Consejo Federal Pesquero ni siquiera empezó a hablar de este tema, de cómo piensa o cómo prevé Mm, encarar la renovación de las cuotas. Yo me animo a decir en un futuro, haciendo futurología y de manera distópica, que esto se va a combinar con estas modificaciones que buscaron llevar a cabo y van a promover que esas cuotas salgan a licitación internacional, como ellos le llaman a la chilena, al mejor postor. Ahí sí va a suceder que vengan barcos de capitales extranjeros, de bandera extranjera, sí. que no van a dejar absolutamente nada acá, Mm. ni un cajón de pescado, ni un puesto de trabajo, y eso va a tener un desgaste inmediato sobre este volumen de personas que te digo que Mm. depende de la actividad. Ahora, ¿cuál es el organismo que vela y regula por la actividad, sobre todo para que no se deprede, y se diga, bueno, hasta acá se puede pescar, más no, porque si no nos quedamos sin este ejemplar? ¿Cuál es el organismo y qué está pasando con ese organismo? El organismo es el Consejo Federal Pesquero, creado por la Ley Federal de Pesca, sancionada en 1997. Está compuesto por 6 personas designadas por el Ejecutivo Nacional, lo cual le da cierta centralidad al gobierno de turno. Mm, Lo preside la autoridad pesquera, subsecretario de Pesca, hoy Bioeconomía, pero es el área equivalente. Después tiene representación Medio Ambiente, Economía, Cancillería y demás, y un representante por cada provincia con intereses marítimos: Buenos Aires, Chubut, Santa ujú, Cruz, ujú. Tierra del Fuego y Río Negro. Ahora está queriendo, es decir, son 11 personas, más asesores, pero con votos son 11 personas. Ese Consejo Federal Pesquero, en las sesiones que lleva a cabo, recibe los informes del INIDEP con el estado de situación de cada especie, y en Bien. base a esa información técnica y científica lleva a cabo las definiciones de en qué zona se puede pescar, en cuál no, a partir de ¿Cuánto? qué mes, Claro, claro. apertura y cierre de temporadas y los volúmenes que se permiten pescar. Hoy está sesionando, a pesar de las demoras que llevó su conformación por el mes de abril, mayo, por piezas del Ejecutivo que no estaban definidas, pero no está dando ni siquiera indicios del interrogante más importante de la agenda del Consejo Federal Pesquero este año, que es el vencimiento de las cuotas de merluza. ¿Qué es lo que pide el sector? Previsibilidad para seguir invirtiendo y operando, con un esquema de cuotificación, manteniendo lo que hoy está vigente, Sí, y con un esquema que le permita prever, es decir, de acá a 20 años. bien. Lo que buscaba el gobierno en el primer boceto era hacerlo de forma anual, lo cual es ridículo porque los ciclos de vida de cada especie pesquera son diferentes. Claro, eh, claro. es muy variable, digamos, la manera en la cual se desarrolla la actividad. Juliano, nombraste al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP. Digo, me parece que este instituto es clave y depende del gobierno y es un instituto científico que analiza las especies, y de ahí se puede sacar la información. ¿Qué está pasando con este instituto? Digo, ¿se ha desfinanciado? Eh, digo, porque me parece que ahí esto es clave también, ¿no? Sí, se ha desfinanciado en parte, y el esquema que utilizaron para infundir el miedo, si se quiere, en el normal desarrollo del INIDEP, es la renovación de los contratos de los técnicos cada un mes. Ahora creo que la están haciendo cada 3. Al principio era de forma mensual, sin incrementarle los salarios y disminuyendo el presupuesto para las campañas de investigación. Cuando las campañas de investigación son cada vez menos, la información es escasa, Y y mala. eso de alguna manera legitima, Mm, exacto, es mala, y legitima que tomen decisiones que son las que el gobierno quiere tomar, escudándose en que no hay datos sí, disponibles. sí. Eh, con los inspectores de pesca hicieron lo mismo, despidieron a 45 de los 150 que habían.
un 30%. Es decir, que hay un 30% menos de control de qué se descargan los muelles, cuánto, qué especies, si están permitidas, si no están permitidas. Es todo un esquema que busca ese trasfondo, ¿no? Generar el clima y las condiciones para avanzar en un esquema que no le conviene a nadie, escudándose en que no hay datos disponibles o que el esquema de control no funciona. Ujú, ujú, sí. De los pesqueros que son los pequeños barcos, barcazas que salen todos los días a pescar, digo, esos pesqueros están en riesgo también con este esquema. Esos pesqueros, sí, fundamentalmente son lanchas de pesca artesanal en toda la costa bonaerense, con pesca familiar, digamos, de Sí. supervivencia, se le suele llamar. Después tenemos los pesqueros costeros, que pescan en aguas provinciales, que es hasta la milla 12. Ujú, Recordemos que hasta la milla 200 es el territorio nacional, la jurisdicción provincial es hasta la 12, pero van a estar en riesgo en segunda instancia porque si hoy todos vemos lo crítico que es esto de que los barcos extranjeros pesquen en inmediaciones del límite nacional, de ella milla 200, un esquema de este tipo que promueva el ingreso de los buques extranjeros y la licitación, es decir, el otorgamiento de las cuotas, ellos van a ser los dueños del recurso, por lo menos en el periodo en el cual el gobierno se los permita, y van a venir a pescar a la costa, no van a conformarse con la milla 200, sino que van a ingresar a depredar todo el ecosistema y toda la biomasa y el recurso pesquero disponible. Así que sin claro. lugar a dudas se van a ver perjudicados y son mucho más el eslabón más débil, si se quiere, porque es el que necesita, como bien decías recién, esa periodicidad de captura para darle sostenibilidad a su trabajo. Bien, ¿y qué se estaría necesitando para dar certezas de que esto no ocurra? Y fundamentalmente que el Consejo Federal Pesquero sesione como lo debe hacer, que dé indicios de cómo quieren llevar a cabo la cuotificación de las especies, y si persiste, que yo quizás sea negativo con mi pensamiento, pero digo, si este fue el horizonte que nos plantearon a 15 días de haber asumido, y difícilmente vaya a cambiar ahora que tienen la ley bases aprobada y que tienen este ministerio para desarmar el Estado a gusto y piacere con Sturzenegger a la cabeza. Digo, lo que tiene que suceder es que nuevamente, como fue en aquel momento, para bajar ese capítulo de la ley ómnibus, el entramado de la pesca, el empresariado en todos sus eslabones, grandes, pequeños, medianos, las estructuras sindicales, las universidades, los organismos de investigación, los técnicos y los profesionales nos pongamos de acuerdo para volver a defender el sector, porque Ujú, es un sector fundamental para el desarrollo del país, séptimo complejo exportador en el año 2023, veníamos de ser el octavo, somos el séptimo, no solo hay casi 50.000 personas que dependen de que la actividad se siga desarrollando, sino que es un eslabón fundamental para la soberanía nacional, claro. porque lo que esto esconde detrás de toda esta maniobra no es hacerse con los 2.000 millones de dólares que aporta la pesca año tras año, que si lo comparamos con un commodity como la soja, son una cifra pequeña. Lo que buscan estos muchachos de fondo es desarmar la estructura de soberanía nacional, dejar de ocupar el territorio o que lo ocupen socios extranjeros, de la mano de lo que sucede con Malvinas, pone en jaque cualquier esquema de soberanía y de desarrollo nacional. Sin dudas, ¿eh? Los recursos naturales hay que cuidarlos, ¿eh? Es lo más valioso que tenemos, ¿eh? Y además, obviamente, la vida de cada uno de los trabajadores, porque de esto se trata. Juliano, te agradecemos, como siempre, a disposición y vamos a estar atentos a esto que nos estás contando, porque es una información que, bueno, nos pone alertas, ¿eh? Para saber qué puede pasar con esta situación que es muy importante para muchos argentinos. Bueno, Alejandro, muchas gracias a vos y a tu equipo. Les mando un fuerte abrazo. Abrazo. Juliano Falconat, consultor en pesca, consejero directivo de la UTN de Mar del Plata y ex presidente de la Federación Universitaria Tecnológica, a propósito de la pesca y lo que podría suceder.